Hola chicos, muy buenos días y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy, continuando con las clases de Derecho Romano dentro del Status Libertatis, abordaremos como tal el tema de los libertos o libertinos y los derechos del patrón sobre este liberto. Espero que les guste y sobre todo que les pueda ser de utilidad. Bien, en cuanto al liberto, podemos decir que cuando nosotros nos referimos a este término liberto como tal, estamos refiriéndonos a aquella persona que en su momento o en algún punto de su vida fue esclavo y que se le ha otorgado posteriormente la condición de hombre libre a través de una manumisión, sea solemne, no solemne, etc. En este caso, los manumitidos, es decir, aquellas personas, aquellos esclavos que en algún momento fueron esclavos y luego obtuvieron la condición de hombres libres, solemnemente son jurídicamente capaces. Es decir, aquí nos estamos refiriendo a la manumisión solemne. Y si es que un esclavo fue manumitido a través de este tipo de manumisión solemne, pues son considerados como jurídicamente capaces, aunque no gocen de igual condición que los que nacieron y siempre han vivido libres, los cuales son los ingenuos. Recordemos que los ingenuos eran aquellos ciudadanos romanos que habían sido libres desde su nacimiento durante toda su vida. En ningún momento se habían convertido en esclavos y tenían una condición distinta a la de los libertos. En este caso, a los libertos se les priva de algunos derechos públicos, como por ejemplo el acceso a las magistraturas y al Senado, y también se les priva de derechos privados. Por ejemplo, los libertos no podían contraer matrimonio con ingenuos, con estas personas que nunca habían sido esclavas, que toda su vida habían sido hombres libres. Estas dos categorías no podían mezclarse, no podían unirse en matrimonio. Esta prohibición fue limitada posteriormente solo en cuanto a los ingenuos pertenecientes a la clase senatorial. Y más adelante, mucho más adelante, con Justiniano, pues no se rompían del todo los lazos que los unían a sus antiguos dueños con estos libertos. Y de hecho, más adelante veremos que una vez que el esclavo era manumitido y obtenía su condición de hombre libre y se convertía, por tanto, en un liberto, seguía teniendo vínculos con el patrón y asimismo, pues, por ende, el patrón tenía una serie de derechos sobre este liberto. Más adelante, en el Principado, los emperadores concederían a algunos libertos la equiparación con los ingenuos. Y en cuanto a los derechos del patrón sobre el liberto, que habíamos mencionado, al tener el liberto un origen esclavo, esto hacía que esté sometido al patronato, es decir, a la protección de su anterior amo de por vida. Esto es, en otras palabras, quiere decir que este liberto, que antes había sido esclavo, una vez ya constituido como liberto, como hombre libre, estaba sometido al poder protector del manumitente, ¿no? Es decir, de aquel antiguo amo, antiguo dominus. Y también estaba sometido al poder de los descendientes de este, una vez el patrón, el anterior patrón, hubiese fallecido. Y los derechos que comprenden este jura patronatus, es decir, derechos del patrón sobre el liberto, eran, por un lado, que el liberto no podía demandar a su patrono sin autorización del magistrado, ni tampoco obtener contra él condena mayor de la que sus medios económicos le permitiesen. Asimismo, el liberto, una vez que obtenía esta condición, seguía en la obligación de continuar realizando trabajos y servicios en nombre de la gratitud y las costumbres que se imponían en aquella etapa, en ese momento. Generalmente estos servicios eran formalizados. Una vez que el esclavo era manumitido y se convertía en un hombre libre, estos servicios eran formalizados a través de un contrato
de estipulación o también por un juramento especial que hacía el liberto ante el patrón. Esto pues con la finalidad de que en caso el liberto incumpliese con el hecho de realizar estos servicios o estos trabajos prestados al ex patrón, pues este patrón pudiese demandarlo en juicio por incumplimiento de contrato. Y por otro lado, pues los pretores frecuentemente corregían los abusos cometidos por estos patronos que en ocasiones se excedían con los opere. Y aquí aparece la figura del pretor, que es una figura de suma importancia dentro del derecho romano y que más adelante abordaremos. Y el patrón y su familia pues tenían derechos sucesorios por vía legítima también con respecto al liberto, ¿no? Además de un derecho de tutela sobre los libertos que fuesen impúberos y también las libertas. A su vez, el patrono pues estaba obligado a prestar alimentos al liberto, no pudiendo demandarlo con acciones que llevaran consigo una pena capital.